¿Quieres saber cómo obtener el corte perfecto con cualquier material en tu máquina Cricut? Necesitas saber qué tomar en consideración para configurar los materiales en Cricut. Además, te enseñaré a cortar imanes y a cómo puedes personalizar utilizando los diferentes pegamentos de Mod Podge. Hola crafters, bienvenidos una vez más a mi canal Edna's Craft. Si no me conoces, mucho gusto, soy Edna, las manos creativas detrás de todos los tutoriales que encuentras en este canal. Y en este video quiero enseñarte cómo puedes crear imanes personalizados que estaremos utilizando con la función imprimir y cortar. Pero primero te muestro cómo debes de configurar los materiales para que puedas tener un corte excelente. Para configurar nuevos materiales en Cricut es súper sencillo, pero debes de tener en consideración algunas cosas como el milímetro de los materiales que estás combinando o simplemente del material que estás adquiriendo que no es de la marca Cricut. Porque no sé si sabes, pero todos los materiales que ellos ofrecen dentro de su página web, la cual puedes encontrar en el link de la descripción, ellos tienen todas las configuraciones listas. Solamente coloca el nombre del material que está en el paquete y verás el corte que necesitas según la máquina que tengas. Sin embargo, en este video te enseñaré cómo configurar materiales que no son de Cricut, inclusive cómo puedes combinar materiales para que estos sean cortados por tu máquina sin ningún problema. Ahora, mi recomendación ante todo es que siempre tengas un poquito de material extra para que utilices una hoja o quizás dos, dependiendo de qué tan complejo pueda ser este material, para que vayas haciendo la prueba. Solamente puedes crear un círculo en Cricut Design Space y allí podrás poner las diferentes configuraciones para que tu máquina haga la presión necesaria. Quizás también puedes cambiar la cantidad de pases que realiza la cuchilla y de esta forma ya podrás decidir cuál es la mejor configuración para el material que vas a utilizar. Esto es súper importante para las personas que crean materiales, por ejemplo, stickers, donde se le aplica una capa adicional para que sea sellado de una forma diferente, con algún tipo de glitter y demás. Por lo que si te interesa mucho esta parte, no dejes de suscribirte al canal, ya que vendrán muchos más videos con esta temática. Pero en el día de hoy vamos a personalizar imanes. Estos imanes serán parte del souvenir que entregaré en el cumpleaños de mi bebé. Ahora te explico paso a paso cómo haremos esto. Ya el diseño está listo, pero sí vamos a la pantalla para mostrarte cómo configurar estos materiales. Los materiales que estoy utilizando en esta ocasión son el vinil imprimible de Cricut y este adhesivo magnético de Craftopia. Te dejaré todos los links en la descripción de este video. Esta hoja que estoy utilizando es de tamaño fotográfico y como puedes ver trae una parte blanca para proteger un adhesivo y la parte de atrás es la parte imantada. Entonces lo que haré antes de cortar es abrir la hoja de este vinil imprimible para colocar el imán en la parte de atrás. Si quieres ver un poquito más del detrás de cámara de todo lo que sucede en este canal, de mi vida como mamá y muchísimo más, pues te invito a seguirme en Instagram. Búscame como Edna's Craft. Ya este diseño lo tenemos listo, pero te muestro de la manera en que me gusta configurar la impresión. Apago el sangrado o bleed y activo el botón de abajo que me permitirá tener en una pestaña aparte el área para impresión. Entonces luego simplemente es enviar a imprimir y comenzar nuestro proceso. Ok, ahora el paso a paso para agregar esto sin que se hagan burbujas. Primero abrir la hoja de vinil imprimible y asegurar que quede bien extendida. Luego aplicar la hoja imantada y con el scraper pasarle por encima para asegurar de que quede bien adherido. Ok, ha llegado el momento de configurar este material en la pantalla y lo que debemos de hacer es darle a buscar materiales. Pero en esta ocasión no estamos buscando un material, sino que vamos a ir hasta abajo
y le vamos a dar a manejar materiales. Aquí vamos a ver el listado completo, vamos a ir hasta abajo y le vamos a dar a añadir un nuevo material. Aquí le vas a colocar un nombre que tengas como referencia. En este caso, vinil con imán. Antes de poner la presión, quiero mostrarte como referencia otros tipos de materiales que se pueden parecer a este para que veas la presión, como Cricut ya lo tiene configurado, y también la cantidad de pases que ella le otorga según la densidad del material. Entonces, teniendo ya más o menos una referencia de lo que compete a este material actual, que es el vinil imprimible, sí es súper fácil de colocarle la presión porque no lleva tanta presión, pero como es de mayor grosor el milímetro y es más denso, pues en este caso tengo que casi que triplicar la presión, y lo que haré será colocar 2 pases para asegurar de que la cuchilla de corte profundo, que es la que estoy seleccionando en esta ocasión, pues penetre lo suficiente para cortar de raíz este material. Luego le damos a salvar y listo. Ya ahora encontramos en la configuración nuestros materiales. Le damos a salvar y ella vuelve y carga los materiales. Al momento de darle nuevamente a buscar, le colocamos el nombre que hayamos seleccionado y pues lo podemos seleccionar. Ya la máquina tiene la configuración que necesita para este corte. En este momento está leyendo las líneas para hacer lo que es el print and cut, tomando en consideración que debido al grosor de este material tengo las anillas blancas hacia los lados para que no me interfiera con el grosor de este material. Pero antes de continuar, quiero recordarte que puedes suscribirte a este canal y activar la campanita para que siempre te enteres de todos los tutoriales que puedes encontrar aquí. Aquí te muestro el resultado de este corte, bastante prolijo, excelente resultado. Ahora, para complementar estos diseños, yo les quiero agregar una base de pegamento de Mod Podge. Esto va a hacer que tenga diferentes brillos, y en el día de hoy te voy a mostrar cuáles son las 3 opciones que pues me gustan mucho para utilizar. Esta es un brillo súper pronunciado, queda bastante escarchado. La segunda opción es un brillo un poquito más sutil y la verdad es que el efecto también es muy bonito. Ambos se pueden utilizar y queda súper bien el detalle. Por último, simplemente estoy agregando el Mod Podge satinado. Espero que disfrutaras tanto como yo este tutorial. Este será uno de los souvenirs que entregaré en el cumpleaños de mi bebé. Si quieres ver mucho más de todos los proyectos que estoy realizando para este evento, te dejaré los enlaces en la cajita de descripción.